Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Resulta que hay una forma absolutamente fascinante de viajar en el tiempo. Y no hace falta ninguna máquina de ciencia ficción. A veces, todo lo que se necesita es abrir las páginas de un periódico local impreso hace más de un siglo. Es como una ventana directa a lo que una comunidad entera estaba viviendo, sintiendo y sobre todo temiendo en una semana en concreto. En este recorrido documental vamos a hacer una inmersión profunda en un momento histórico muy pero que muy específico, la Asturias rural de finales de octubre de 1885. A través del semanario local El Oriente de Asturias vamos a reconstruir una realidad que estaba plagada de crisis, pero también de una resiliencia y una conexión comunitaria que ponen los pelos de punta. Fijémonos en esta maravilla, la cabecera original del sábado 31 de octubre de 1885. Y vamos a dejar las cosas claras desde el principio. En este análisis nos vamos a centrar exclusivamente en las noticias principales y en los sucesos de los pueblos, dando muchísimos detalles. Y vamos a omitir por completo el tema de los anuncios comerciales. Queremos ir al grano, a la realidad pura y dura a la que se enfrentaban los vecinos de la zona. Este periódico costaba apenas unos céntimos en su época, pero hoy en día, madre mía, su valor para entender cómo se sobrevivía en el siglo XIX es incalculable. Y para no perdernos en este viaje, vamos a estructurar el análisis en 4 grandes bloques. 1. La crisis del campo asturiano. 2. Los remedios para el cólera. 3. Las brutales inundaciones locales. Y 4. La vida comunitaria y los sucesos. Empezamos con el punto 1, la crisis del campo asturiano. Hay que ponerse en situación. A finales del siglo XIX, sobrevivir en el mundo rural dependía total y absolutamente de los caprichos del clima. Un mal mes de lluvias y, literalmente, miles de familias se asomaban a la hambruna. Este artículo de portada es pura desesperación. Los temporales de viento, la lluvia incesante y el granizo barrieron con la última esperanza de los agricultores. Las patatas, que junto con el maíz eran la base de la supervivencia, se perdieron casi por completo. Y el maíz, que ni siquiera había tenido tiempo de madurar, acabó tirado por el suelo pudriéndose. Los cálculos de la época estimaban que con suerte se iba a recoger menos de un tercio de una cosecha normal y encima de una calidad pésima. Un panorama desolador, la verdad. Pero aquí viene lo interesante, el auténtico salvavidas que propone el periódico. En lugar de lamentarse, plantean un cambio de paradigma económico brutal. Argumentan que seguir plantando maíz en Asturias es un error estratégico enorme, porque es una planta tropical que necesita un calor y una humedad que la región simplemente no tiene siempre. ¿Cuál es la solución? Pues abandonar el maíz y volcarse de lleno en la ganadería vacuna. Ojo al dato que dan, una sola vaca lechera podía generar 1 peseta diaria. En aquella época, eso era un ingreso económico enorme y sobre todo mucho más seguro que depender de si llovía o no llovía. Y no se quedaban solo en el consejo, sino que daban las instrucciones exactas, paso a paso, para exprimir esta nueva economía lechera y conseguir una manteca de máxima calidad, de esas que alcanzan un color de oro y se venden a precio de lujo en los mercados de Grado, Salas o Pravia. Atentos a nivel de detalle. Primero, ordeñar en vasijas escrupulosamente limpias y tamizar la leche. Segundo, dejarla reposar a temperatura estable entre 14 y 18 horas. Y tercero, batir esa nata en fuentes de barro o porcelana con una cuchara de madera, prohibiendo terminantemente tocar la manteca con las manos para no estropear la calidad, casi como una receta científica. Pasamos a la sección 2, los remedios para el cólera. Y es que, si el clima no te mataba de hambre, las pandemias estaban a la orden del día. Durante esa década, el cólera era el terror absoluto en toda Europa y América. Para dar algo de esperanza a los vecinos, el semanario traduce una anécdota médica alucinante de un periódico estadounidense en francés, el Courrier des États-Unis. Cuentan la historia de un médico al que llaman de urgencia a las 8 de la mañana. El paciente estaba al borde de la muerte, apenas podía balbucear un estoy perdido, y el médico confirma que, efectivamente, el cólera estaba en su fase más letal. Pues bien, la supuesta cura milagrosa parece sacada del manual de la abuela, pero se presentó como un avance científico puntero. El doctor ordenó sumergir al enfermo en un baño prolongado de agua tibia, pero ojo, la temperatura no podía bajar de los 34 grados bajo ningún concepto. Tras pasar horas a remojo, el artículo aseguraba que a las 3 de la tarde el paciente estaba completamente curado. La justificación que daban era que este baño le devolvía a la sangre su fluidez necesaria, combatiendo el enfriamiento extremo que causaba la enfermedad. Increíble, ¿verdad? Entramos en el bloque 3, las inundaciones y temporales locales. Porque la crisis agrícola que mencionábamos al principio no venía sola. El nivel de destrucción física en los pueblos fue tremendo. Y es que la sección de noticias locales y los avisos de última hora describen un paisaje casi apocalíptico. Las lluvias torrenciales de otoño provocaron desbordamientos masivos. Por ejemplo, en los valles de Niserias y Peñamellera, las riadas fueron tan bestias que inundaron toda la zona, llevándose por delante la maquinaria del lavadero y del molino de las minas. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, los más ancianos del lugar decían que no habían visto el agua subir a esos niveles en su vida.
El repaso de daños locales que hace el periódico transmite una urgencia brutal. El agua se tragó literalmente los muelles de Unquera. En zonas como la Herrería, Los Callejós y Vivaño, el río arrasó con todo, arruinando por completo infraestructuras vitales como los puentes de Puente Nuevo y Gómeza, lo que dejó aislados a varios pueblos enteros. En La Espina hubo un desprendimiento de un paredón gigantesco. Y el detalle que más llama la atención: el río llevaba tanta fuerza que arrancó barcas de sus amarras e incluso arrastró pesadas pipas de vino, barriles enormes que acabaron flotando río abajo. Una locura. Y aquí vemos cómo la fuerza del clima chocaba de frente con la burocracia. Resulta que las riadas en el río Deva, en Bustio, fueron tan salvajes que borraron del mapa las fronteras físicas. Literalmente arrancaron los mojones que las autoridades habían colocado allá por 1847 para marcar los límites de pesca. Claro, al desaparecer las marcas, empezaron de inmediato las peleas por los derechos de la pesca del salmón. La situación fue tan caótica que las autoridades de Marina tuvieron que abrir un nuevo expediente de urgencia para volver a dibujar las fronteras que el agua había borrado de un plumazo. Finalmente llegamos al cuarto bloque, vida comunitaria y sucesos. Y es justo aquí, en medio de todo este desastre, donde asoma la verdadera esencia de estas comunidades. En la sección de noticias institucionales resalta un número importantísimo: 2.000 pesetas. Eso fue lo que la Comisión Provincial decidió enviarle de urgencia al alcalde de Llanes. Era un dineral en aquella época, destinado única y exclusivamente a reparar el hospital de la villa. Es un recordatorio fascinante de que, incluso con los campos inundados y las cosechas perdidas, arreglar y mantener el hospital seguía siendo la máxima prioridad comunitaria. Pero la solidaridad no solo venía de las instituciones, también había donaciones individuales que cruzan océanos y que te dejan sin palabras. El periódico destaca la donación de 2.768 pesos oro. Esta barbaridad de dinero correspondía al sueldo íntegro acumulado durante años por don Francisco Yaca, un ilustre asturiano que era exalcalde de Cárdenas, nada menos que en Cuba. Decidió donar hasta el último céntimo de su salario para construir e inaugurar una nueva escuela, la Escuela Yaca, uniendo así su tierra natal en Asturias con su labor en Cuba. Y para terminar, un toque maravilloso. Porque no todo eran tragedias o informes oficiales aburridos. El oriente de Asturias guardaba un rincón muy especial para el humor local y la sátira, demostrando que esta gente, pasara lo que pasara, no perdía la sonrisa. Publicaron una carta enviada desde el pueblo de San Roque de la Cebal, firmada con el seudónimo de Xuan Galguera. Se supone que es un texto dictado por un campesino analfabeto a un escribano lleno de costumbrismo. Leer esto es escuchar la voz auténtica de 1885. Está escrita imitando la pronunciación y la ortografía del bable, el dialecto de la zona. Empieza diciendo cosas como: «Amigo cuñao, me alegraré mucho que al recibú de estas cortas lletras te halles con la mayor y más cabal salud». A través de discusiones supercómicas con el escribano, el supuesto campesino hace el balance de la situación. Confirma que efectivamente la cosecha de maíz se ha ido al traste por el tiempo, pero la vaca que tenían a medias acaba de parir una chatina, una ternera, y están de celebración. A pesar de todo el drama, la vida seguía su curso. Llegando al final de este recorrido, merece la pena pararse a pensar en el inmenso valor que tiene rescatar estos recortes del pasado. En un puñado de páginas amarillentas hemos visto la transición completa de una economía agrícola hacia la lechera, curas contra el cólera basadas en baños calientes, la furia de los ríos arrancando puentes y, por encima de todo, una solidaridad y un sentido del humor a prueba de bombas. Todo esto escondido en los márgenes de las noticias locales. Si un solo ejemplar de la Asturias rural de 1885 es capaz de darnos una lección de supervivencia tan bestia, cabe preguntarse: ¿qué historias fascinantes de nuestras propias comunidades estamos pasando por alto hoy mismo, esperando simplemente a que alguien les preste la atención que merecen? Es para pensarlo.